Hola, ¿qué tal? Yo soy José Valentín Pérez. Hoy estaremos trabajando un tema muy interesante, la formación de los suelos. Con el desarrollo de este tema queremos fomentar la siguiente competencia: comprender el proceso de formación del suelo y los factores que intervienen en él. Se espera que los estudiantes puedan distinguir los diferentes procesos de formación del suelo y los factores que lo motivan. Pero primero socializaremos las siguientes preguntas. ¿A qué crees que se debe el color del suelo de tu comunidad? ¿De qué piensas que está compuesto el suelo de tu entorno? ¿Sabes qué ciencia se encarga del estudio del suelo? Si hablamos de suelo, debemos conocer la ciencia que lo estudia, que es la edafología. Y la edafología es la ciencia que estudia la naturaleza y propiedades del suelo en su relación con las plantas y el entorno que lo rodea. El suelo es la capa superficial que cubre la tierra y que sirve de soporte a los seres vivos. Está formado por materia orgánica e inorgánica y pequeña cantidad de agua y aire. También está compuesta por partículas sólidas, agua molecular, gas, agua capilar, suelo saturado. En la composición del suelo nos encontramos con grava, arena, arcilla, que determinan la textura del suelo, sales minerales, que determinan la riqueza del suelo, el humus, determinan la productividad del suelo. ¿Cómo se forma el suelo? La formación del suelo es un proceso que tarda millones de años. El suelo se forma a partir de la roca madre, que se desintegra hasta convertirse en arena o arcilla. Sobre este suelo crecen las primeras plantas. El proceso de formación. El suelo es el resultado de la alteración del rocado terrestre, sobre todo por el clima y los seres vivos. La formación y características de los distintos suelos vienen determinadas por una serie de factores. Los principales son roca madre, el relieve, el clima y la acción de los seres vivos, que condicionan su formación y evolución. Los factores que condicionan la formación del suelo. Aquí tenemos el clima, tiempo, relieve, materiales minerales, materia orgánica. Otro factor importante es el clima. El clima es determinante en la formación del suelo, ya que por el proceso erosivo del agua sobre la superficie se origina lo que se llama el lavado o lisiviado, lo que empobrece los suelos y aumenta la acidez, perdiendo fertilidad. Según el clima, los suelos pueden ser zonales o azonales. Los zonales, su origen está ligado estrechamente al clima. Los azonales, además del clima, dependen de otros factores como la naturaleza del roquedo, encharcamiento, etc. La topografía. Las pendientes favorecen el proceso erosivo, deslizamiento, que aminoran el espesor del suelo, acumulándose todos estos materiales
en las zonas más bajas y llanas, donde el espesor del suelo es mayor. Otros factores son los seres vivos. Actúan de diversa manera. Por ejemplo, las plantas pueden empobrecer y acidificar el suelo. La microflora descompone la materia orgánica y crea humus. Los animales, como las lombrices, roedores, insectos, que lo remueven con sus movimientos. Por ejemplo, las lombrices son expertas cavadoras, entonces eso le permite al suelo adquirir el oxígeno. Las personas los destruyen, alteran o mejoran con el abono y repoblaciones adecuadas. Para finalizar, tenemos el tiempo, que es un factor determinante. La formación del suelo es un proceso lento que requiere siglos. Dependiendo del nivel de evolución, distinguimos entre dos: suelos jóvenes o incipientes, que son los que todavía no han completado su formación; suelos evolucionados, los que ya han completado su formación. Para recapitular, ya vimos que el suelo es la capa superficial que cubre la tierra y sirve de soporte a los seres vivos. La edafología es la ciencia que estudia la composición de los suelos. En la composición del suelo intervienen materia orgánica e inorgánica. También vimos que los suelos tardan millones de años en su formación, por lo que evolucionan muy lentamente. El suelo se forma a partir de la roca madre. También vimos los factores que inciden en la formación del suelo. Son el clima, la topografía, los seres vivos, el tiempo, que se interrelacionan entre sí. Como evaluación tendremos la elaboración de mapa conceptual a partir del tema tratado. Compararán los diferentes tipos de suelo de su comunidad. Para la próxima clase tendremos las características de los diferentes horizontes del suelo. Muchas gracias. Hasta la próxima.